Bien, estábamos realizando una evaluación rápida del proceso productivo. ¿Qué es lo primero que hay que hacer cuando deseamos reducir el problema de una gran generación de efluentes líquidos o de aguas residuales? Habiendo analizado todos estos aspectos, lo primero que nos interesa es realizar una reducción de la carga contaminante de ese efluente líquido. Cuando reducimos la carga contaminante, reducimos siempre costos en los sistemas de tratamiento. Lo primero que se puede analizar es si es posible una recirculación del agua. En muchos casos, los efluentes salen con cierta carga contaminante, pero con procesos sencillos es viable de obtener agua o un efluente con menos carga contaminante que siga sirviendo para nuestro proceso. Entonces, en principio, una recirculación de agua sería lo primero que hay que analizar. A veces una pequeña inversión permite realizar una recirculación de agua, que además es una medida de producción limpia y con eso no solo reducimos la carga contaminante, sino también el volumen del efluente final que sale y optimizamos un proceso. Otra opción es la segregación de efluentes, es decir, la separación de efluentes. ¿Por qué se la considera? Porque a veces es muy común que todos los efluentes líquidos terminen uniéndose en un solo efluente y que este efluente final sea el que es tratado. Entonces, el efluente final termina cargado de contaminantes de las diferentes etapas del proceso y a veces realizar la separación de los efluentes en forma previa, es decir, no mezclarlos, permite realizar tratamientos más sencillos y más fáciles de eliminar la carga contaminante con volúmenes de efluentes más pequeños. Entonces, desde ese punto de vista hay que analizar si es viable separar efluentes o bien no mezclarlos para obtener un efluente final y recién hacer un tratamiento. Remoción de residuos en seco o en estado semisólido. En muchos casos el efluente líquido viene cargado de sustancias sólidas o de barros que pueden ser separados antes de enviarse a un tratamiento o evitar en muchos casos que se mezclen o que se carguen en el efluente líquido. Este fue el caso, por ejemplo, de una papelera del NOA que cuando utiliza los chips para producir el papel onda que produce. Antes estos chips se lavaban con agua y luego se implementó un sistema neumático que permitía una procesación, una separación, mejor dicho, con agua. Y luego se implementó un sistema que era neumático y esos residuos se los recolectó, con lo cual se evitó que vayan al efluente líquido y de esta forma se redujo la carga orgánica del efluente. Fue una medida de producción limpia en su momento de la empresa. Reducción de volumen y concentración de efluente. A veces esto es viable, por ejemplo, tener una pileta donde se almacene el efluente previo a su tratamiento y que por evaporación se obtenga un efluente con mayor carga contaminante pero un menor volumen y de esta forma recién plantear la posibilidad de un tratamiento. Sustitución de materias primas sería, si es viable, no siempre se puede, reemplazar algunas materias primas que tengan una carga contaminante elevada o que terminen generando una carga contaminante elevada en el efluente por otras materias primas que permitan y que no modifiquen nuestro proceso, pero que permitan reducir esa carga contaminante final. Y bueno, y una medida un poco más extrema sería un cambio de proceso. Decimos una medida un poco más extrema, pero a veces cuando los volúmenes de efluentes se vuelven muy grandes, a veces hay que analizarlo porque resulta realizar una inversión y de esta forma se soluciona un problema de raíz. Así que a veces un cambio de proceso, aunque suene algo muy grande, a veces termina siendo la opción mejor viable. ¿De qué va a depender que elijamos una u otra opción? Y de una serie de factores y de la realidad de la empresa y de la realidad del contexto donde se encuentra inserta la empresa. En principio, ¿qué tenemos que tener en cuenta cuando resolvemos el tipo de tratamiento? Lo que establecen las normas, los lugares de vuelco y la calidad de vertido requerida. Eso en principio nos va a permitir determinar el tipo de tratamiento que vamos a implementar. Una vez que conocemos, lo primero que tenemos que hacer es conocer la carga contaminante que tiene el efluente y a partir de allí, una vez que identificamos qué contaminantes hay, tendremos que seleccionar los tratamientos posibles.
Y estos tratamientos, todos los tratamientos, vamos a ver, tienen cierto grado de eficiencia. No todos van a remover, o no siempre los efluentes, los contaminantes, perdón, se remueven en un 100%. Por lo tanto, hay que analizar algunos tratamientos más eficientes, son más eficientes que otros, y va a depender entonces de la carga contaminante del efluente y al nivel de vertido que tengamos que llegar, el tratamiento óptimo que tenemos que implementar. Ese es uno de los parámetros que hay que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque en principio hay que cumplimentar las normas. Bueno, de las características del efluente, obviamente, esto ya es más bien la calidad del efluente, o sea, la carga contaminante, si es un efluente más bien líquido, si es un efluente con alto contenido de semisólidos, lo que mencionábamos recién. Costos y disponibilidad del terreno. ¿Por qué costos y disponibilidad del terreno? Porque vamos a ver que hay algunos tratamientos que requieren para su implementación grandes superficies. Y si en este caso no tenemos esa opción, considerar tratamientos que requieran grandes superficies no va a ser una posibilidad para el efluente que estemos analizando si tenemos una limitación de espacio y tendremos que optar por otras alternativas. Bueno, y obviamente que costos también. Hay que hacer todo esto, es resultado, el tratamiento seleccionado es resultado de un equilibrio entre todos estos factores y las posibilidades de la empresa. El nivel de tecnología accesible. Cuando hablamos del nivel de tecnología accesible nos referimos a las disponibilidades tecnológicas en nuestra realidad local. A veces hay tratamientos muy buenos que quizás están implementados en otros países de primer mundo y que implementarlos aquí en nuestro país no resulta viable, no porque no nos merezcamos tener una tecnología de punta, sino que a veces el implementar una tecnología, no solo a veces, sino que siempre el implementar una tecnología requiere tener disponible los medios para hacer las reparaciones necesarias o si se necesita restaurar algunos aspectos o modificar piezas de las instalaciones. Y todo eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de seleccionar un tratamiento y poder mantener ese tratamiento funcionando en forma permanente, porque en el caso de que seleccionemos una tecnología que sea muy de punta y no tenemos los medios en el alrededor para poder atender estas cuestiones que son de mantenimiento del equipo, va a ser más difícil que podamos tener nuestros efluentes en condiciones óptimas, porque cuando el equipo salga de funcionamiento vamos a estar infringiendo las normativas. Así que hay que tener en cuenta esa tecnología. La capacidad operativa disponible. Eso referido a nuestro personal. ¿Qué nivel de conocimiento tiene nuestro personal conforme a la tecnología que estamos seleccionando? De forma tal de saber si nuestro personal va a poder ser capaz de operar estos equipos o bien si podemos capacitarlo y va a terminar siendo apto para operar los equipos, o es una tecnología demasiado compleja que requiere la operación de un personal muy especializado. Bueno, todos esos aspectos analizamos aquí, en este punto que dice capacidad operativa disponible, para poder resolver si es una operación muy compleja, si dentro de nuestros costos vamos a incluir la incorporación de personal para que opere este equipo, o sea, qué es lo que deseamos en nuestra empresa, si tenemos esa posibilidad o no. Nivel de emisiones futuros. Siempre la implementación de un tratamiento requiere una erogación grande de fondos, una inversión muy grande. Por lo tanto, eh, hay que considerar las exigencias futuras que pueda llegar a haber en la realidad local que estamos viendo. Es decir, analizar el contexto y ver si la tendencia en un futuro es que los niveles sean más restrictivos. La tendencia en un futuro es que además se elimine cierta carga contaminante que hoy por hoy nos está exigiendo. Todos esos aspectos hay que analizarlo lo mejor que se pueda. ¿Para qué? Para seleccionar un tratamiento que nos sirva por mucho tiempo. Y quizás que no hay modificaciones en los estándares, pero también hay que considerar si estamos pensando la ampliación de la capacidad de nuestra planta. Entonces, tener un dimensionamiento de un tratamiento que nos sirva para estas futuras ampliaciones que estamos pensando para realizar de una sola vez la inversión y que nuestra planta siempre esté cumplimentando y eliminando efluentes que sean aptos para que el ambiente los reciba. Cabe destacar de todos estos aspectos que, como dijimos, en primer lugar lo que buscamos es prevenir
que salga un efluente con elevada carga contaminante. Y para ello es mejor analizar el proceso en un principio y analizar, dijimos, condiciones de operación, algunas materias primas. Cuando finalmente logramos que se reduzca todo lo posible en las diferentes etapas del proceso la generación de efluentes, finalmente vamos a terminar obteniendo, lo deseable es el menor volumen de efluentes líquidos con la menor carga contaminante. Y sobre ello sí plantear todas estas opciones que hay que analizar para seleccionar el mejor tratamiento o el tratamiento que mejor se ajuste a nuestra realidad, a las instalaciones de nuestra empresa y a la calidad de nuestro efluente. Hay diferentes clasificaciones de los sistemas de tratamiento. Los que hicieron higiene y seguridad, cuando vimos sistemas de tratamiento de agua, hicimos un pequeño esquema donde hablábamos de tratamiento primario, secundario y terciario, y antes del primario un pretratamiento. Esa es una clasificación. Otra clasificación es separarlo de acuerdo al tipo de proceso que se realiza. Podemos tener entonces procesos físicos, como las rejas, la sedimentación, la flotación, la adsorción o la separación por membranas, procesos químicos, donde agregamos un coagulante, por ejemplo, la coagulación-floculación, que describimos en la primera parte, la neutralización, la oxidación y reducción o el intercambio de iones. Podemos tener también procesos biológicos, que son todos aquellos que degradan la carga orgánica que tenga un efluente, como los lodos activados, los lechos percoladores, los digestores en condiciones aeróbicas y no aeróbicas y las lagunas. Si comenzamos viendo algunos de los tratamientos físicos, vamos a mencionar el tratamiento de rejas. El tratamiento de rejas también se conoce como pretratamiento, ya que es lo primero que el primer equipo, la primera instalación que se encuentra por lo general en un sistema de tratamiento de efluentes. Entonces tenemos un efluente final. ¿Y en qué caso pondríamos un sistema de rejas? Cuando ese efluente tiene sólidos groseros, como se menciona así, sólidos de gran tamaño que pueden ser retenidos por estos sistemas de rejas, entonces nos evitamos tratarlos en el resto de las instalaciones. ¿De qué pueden ser estos sólidos? Estos sólidos pueden ser materias inertes, pueden ser restos groseros de materia orgánica, pueden ser restos groseros que contengan algo de metales pesados. Cuando hablamos de sólidos groseros puede tener diferentes contenidos de carga contaminante. Lo que los limita acá, lo que nos limita aquí es el tamaño del sólido. Y por eso las instalaciones de rejas están presentes casi siempre en todo sistema de tratamiento de efluentes líquidos. Y lo que busca es acondicionar en realidad el efluente para las siguientes etapas. Hay diferentes diseños de sistemas de rejas. Algunas rejas, como se menciona aquí, gruesas, fíjense que de una separación de 5 a 10 centímetros cuando son sólidos muy groseros. Y los sistemas van desde los más sencillos hasta los más sofisticados. Fíjense que en muchos casos tienen formas de limpieza que son automáticas, algunos tienen limpiezas manual, otros limpiezas ya mecanizadas. Puede haber entonces, decíamos, una separación de rejas gruesas, aquí que era a partir de 5 centímetros. También puede haber rejas medianas, fíjense la separación entre las barras es de 1,5 a 5 centímetros, o bien finas cuando tienen separaciones menores a 1,5 centímetros. Entonces cuando decimos sólidos groseros estamos refiriéndonos a este rango de tamaño. Fíjense que desde 1,5 o menores que 1,5 hasta incluso 10 centímetros. ¿Qué materias se pueden retener? Por lo general acá se menciona que se pueden utilizar para aguas residuales domésticas, es decir, para aguas servidas provenientes de los domicilios. En gran cantidad se retiene materia orgánica, y en menor proporción se retienen materia inerte en el caso de que el agua sea un agua residual doméstica. Pero en general, si uno lo pone para una instalación industrial, va a retener todo tipo de sólidos de acuerdo a los tamaños que estuvimos recién mencionando. También para separar materias sólidas tenemos los tamices. Los tamices o zarandas que se conocen, fíjense que podemos tener de aberturas desde 0,2 a 1,5 milímetros, bastante pequeña la abertura. Pueden hacerse con material acero inoxidable. El material va a depender
del tipo de efluente que uno tenga. Se busca un material que soporte el efluente y, y pueden tener, como decíamos, un funcionamiento que sea automático. Hay diferentes diseños de tamices rotatorios, tamices vibratorios. Fíjense acá, encima está la zaranda, podríamos decir, y la vibración es automática para permitir que retenga algunos sólidos y pasen los sólidos de menor tamaño, y fíjense cómo se recolecta. Otro sistema de tratamiento es la ecualización. En la ecualización lo que hacemos es aprovechar la ecualización o homogeneización, la podríamos usar como sinónimos. Lo que hacemos es aprovechar las características de diferentes efluentes que puedan generarse en una planta. Para con eso, en algunos casos es posible y en otros no, reducir la carga contaminante del efluente final. ¿De qué forma? Y puede ser que tengamos efluentes que sacan a temperaturas bajas y otros que sacan a temperaturas muy elevadas. Entonces, en una ecualización buscamos homogeneizarlos para bajar esa temperatura. También en la ecualización se busca obtener un efluente de características uniformes. Como ven aquí en la imagen, son por lo general tanques que a veces tienen mezcladores, a veces no. Y por ejemplo, lo que mencionábamos recién como contaminante, la temperatura, es un factor que es fácilmente solucionable si, por ejemplo, eliminamos un efluente en un tanque, como en este caso, para que alcance temperaturas que puedan ser, cuando un efluente tiene temperatura elevada y no puede ser descargado a esas temperaturas a un río, en un tanque de ecualización puede el efluente alcanzar las temperaturas normales por simple pérdida de calor, ¿no? Las temperaturas normales para eliminarse posteriormente. La ecualización tiene por objeto entonces obtener un efluente de características uniformes, aprovechar las diferentes composiciones que puedan tener efluentes de diferentes sectores de una planta para eh, lograr efluentes con menores cargas contaminantes. Esto sería, por ejemplo, que tengamos un efluente con características ácidas de algún sector de la planta y otro efluente con características alcalinas, por ejemplo, entre otros factores. Bien, también buscamos entonces controlar pHs con la ecualización, evitar fluctuaciones de concentración de procesos biológicos, es decir, que tengamos en nuestro efluente se caracterice por tener picos, donde en ciertos momentos nada más se elimina efluentes con elevada carga contaminante, quizás en ciertas etapas del proceso. Entonces en un ecualizador buscamos homogeneizar ese efluente para que entre un efluente más con menos variaciones de concentración al proceso biológico, por ejemplo, o al tratamiento biológico. Buscamos también eliminar picos de caudal en los sistemas de tratamiento a fin de que en los sistemas de tratamiento a fin de que el sistema funcione mejor. Entonces, a partir de este tanque de ecualización que estamos viendo, alimentamos un caudal constante al resto de las instalaciones de tratamiento, por ejemplo. Bueno, como decíamos, alimentación continua, distribuir en forma uniforme la carga de los residuos y evitar la entrada de altas concentraciones a procesos biológicos. A veces la ecualización se termina utilizando como una dilución en realidad. A veces llega un efluente por momentos con elevada carga contaminante, lo ecualizamos, esa carga contaminante sí por el simple efecto de la dilución termina disminuyendo y eso permite el ingreso al resto de las instalaciones de tratamiento. Otro tratamiento físico es el desarenado. Su funcionamiento es similar a una sedimentación, como se menciona acá. Principalmente el objetivo, como su nombre lo indica, es eliminar arenas o sólidos grandes, sólidos discretos, para evitar la acumulación de sedimentos específicamente. Y el principio es el principio de una sedimentación, como lo estudiamos al principio cuando analizábamos los tratamientos para la potabilización del agua. Fíjense acá un tanque de desarenado. Estas instalaciones son cada vez más sofisticadas. En este caso, el tanque, fíjense, acá están los sólidos que se obtuvieron. Decimos que el principio es de una sedimentación discreta, por lo tanto el efluente ingresa. Este tanque está dimensionado porque se conoce el tamaño de las partículas que se desean retener y por la simple
acción de la gravedad y de este balance de fuerzas que mencionamos al principio, los sólidos se terminan depositando según el tamaño que tengan. Acá fíjense entonces que tenemos los sólidos depositados y lo que les decía es que cada vez son más sofisticadas las instalaciones y en este caso la limpieza de los sólidos se puede realizar en forma mecanizada. Bueno, acá hay un proceso de desarenado donde además se separan grasas y en este caso, bueno, las grasas que se eliminan, se les hace un tratamiento de estabilización, a veces es necesario realizarlo y a veces no, y los sólidos en general que se van a depositar en un desarenador pueden eliminarse en un relleno sanitario que es un tipo de tratamiento para recibir residuos sólidos. Si mencionamos algunos de los tratamientos químicos, podemos hablar de la neutralización. Como su nombre lo indica, busca neutralizar un efluente a fin de proteger el resto de las instalaciones o buscar tratamientos que sean más sencillos. Acá menciona que y está hablando específicamente de sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas. Buscamos ajustar el pH para proteger las estructuras del sistema cloacal en el caso de que se elimine a una cloaca ese efluente. ¿Por qué? Porque las cloacas por lo general además reciben tratamientos biológicos y si va un efluente con elevada carga ácida o básica, los microorganismos que realizan el tratamiento biológico pueden morirse, en realidad puede sacar esa estabilidad de microorganismos por las características del efluente. También buscamos proteger el personal que opera las plantas. Bueno, como dijimos recién, los procesos biológicos aguas abajo. Lo que se desea en un efluente es que tenga un rango de pH entre 6 y 9. Para alcanzar entonces esos valores, tendremos efluentes que puedan llegar a ser muy ácidos o muy básicos o alcalinos. Para neutralizar entonces, para realizar tratamientos de alcalinidad, se puede analizar el efluente con ácido sulfúrico, con eso se mide el nivel de alcalinidad que tiene un efluente. ¿Por qué? Porque se hace una reacción ácido-base, básicamente. Y con esto entonces, una vez que se conoce el nivel de alcalinidad de un efluente, se supone que el efluente, si medimos alcalinidad, es un efluente que tiene un pH mayor que 7 y lo que buscamos es que se encuentre en ese rango que mencionamos, entre 6 y 9. Entonces podríamos decir un efluente que está por encima, en realidad, de 9. Para eso hay diferentes reactivos. Todo va a depender de qué instalaciones haya después o qué requisitos tienen las normas locales. En el caso de las normas de la provincia de Jujuy, en el río los niveles de pH tienen que ser entre 6,5 y 8,5. Entonces va a depender de las normativas también locales o de las instalaciones que tengamos aguas abajo y que no deseemos que sean dañadas por este efluente, qué nivel cuánto de reactivo vamos a utilizar para disminuir ese pH. También podemos tener un efluente que sea ácido y para medir la acidez del efluente se realiza una reacción con el hidróxido de sodio, es decir, cuánto hidróxido de sodio utilizó, se toma una muestra del efluente, cuánto hidróxido de sodio fue necesario para neutralizar ese efluente. Y bueno, obviamente que se busca que se llegue a llegar hasta una acidez, como dice aquí, mineral, a estos valores de pH, o bien hasta pH, fíjense, prácticamente alcalinos. Entonces, ¿qué se considera? Una vez que se analiza si el efluente tiene un elevado contenido alcalino o un elevado contenido ácido, es necesario tratarlo, posiblemente sea necesario tratarlo. Entonces, se tienen que considerar los caudales que se van a tratar, bueno, los contenidos de alcalinidad o de acidez. Acá menciona forma de la curva de titulación, esto se está refiriendo a la reacción química que se realizó entre el efluente y el reactivo que se haya utilizado para determinar ya sea su acidez o su alcalinidad. Esa reacción de neutralización tiene una forma característica cuando uno va agregando el reactivo que se grafica y se conoce como titulación. Por eso menciona acá la forma de la curva de titulación. Y bien, como decíamos bien, ¿para qué estamos necesitando neutralizar ese efluente? Para condiciones de vuelco o para luego poder realizar reacciones para precipitar metales, si ese efluente tiene elevada carga de metales. Y bueno, ¿qué alternativas tenemos de
controlar esas calidades, la calidad de ese efluente. Entonces, si tenemos un efluente ácido, vamos a utilizar para neutralizarlo reactivos básicos. Como reactivo básico puede ser la cal o la soda cáustica, que son reactivos bastante fuertes desde el punto de vista básico. El hidróxido de magnesio tiene una fuerza básica intermedia, o bien el carbonato de sodio o el bicarbonato de sodio. Y si tenemos un efluente que es muy alcalino, tenemos que disminuir esa alcalinidad agregando algún reactivo ácido